¿Quieres aprender a comprimir un bajo y que suene tan estable, tan redondo y tan pegón como sea posible? ¿Te has cansado ya de los chungo tips de 5 minutos de cómo comprimir un bajo? Siempre pone un ratio de 8:1 y de probar y de probar y de que a ti no te funcione. Si quieres conocer una nueva forma de afrontar el tratamiento dinámico de tus pistas de bajo, donde esto y esto es lo que realmente entrega los resultados, quédate conmigo que tengo mucha mandanga hoy preparada para ti. Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como una moneda de un pavo. Yo hoy quiero compartir contigo un consejo acerca del tratamiento dinámico de tus bajos, tanto si son bajos electrónicos en plan loops y demás, como si son bajos orgánicos tocados por un intérprete. Y una vez más, como bien sabes, yo soy un defensor acérrimo de la metodología, del ingeniero, de las decisiones tomadas con esto, y paso de plugins, paso de chungo tips y paso de trabajar como un pollo sin cabeza. Y espero que el vídeo de hoy te ayude a ti a dar ese paso y a empezar a trabajar de forma consciente. De hecho, como bien sabes, el tratamiento dinámico es, digamos, la herramienta que tenemos a nuestro alcance en la mezcla para o bien reducir o bien aumentar el rango dinámico de una señal, que es el rango dinámico es la diferencia entre el punto más fuerte de volumen y el punto más débil de una señal. Entonces, la compresión y la limitación nos ayudan a reducir eso y decir, lo que está más fuerte lo bajo un poco, lo que está más suave lo subo un poco de volumen y tengo una pista más estable. Y en el caso de, bueno, pues diseño de transitorios, puertas de ruido, expansores y demás, nos sirven justo para aumentar ese rango dinámico y que el pico más fuerte de la señal y el pico más débil no se acerquen en volumen, sino que se alejen. Entonces, por eso es tan importante hacer un análisis de qué tengo en bruto y qué quiero conseguir, porque no es lo mismo disminuir rango dinámico que aumentar rango dinámico. Entonces, cuando uno ve un chungo tip de 5 minutos de siempre pone un ratio de 8:1 y un ataque y lo hace sin analizar, pues normalmente acaba por no conseguir aquello que necesita. Así que una vez más, lo primero que hay que hacer es, 1, un análisis de lo que tenemos en bruto y 2, un diseño sonoro del objetivo final que tenemos para esa pista, en este caso, pista de bajo. Y de hecho yo tengo aquí 4 pistas de bajo diferentes y las vamos a escuchar para eso, justo eso, hacer un primer análisis y entender, bueno, pues en caso de encontrarnos una pista como esta en una mezcla, pues qué necesitamos de ella. Fíjate que la primera es una pista que es un bajo electrónico tocando unas octavas. Escúchala. La verdad es que es un bajo que da ganas de bailar directamente. Y si te fijas en este medidor de aquí, te darás cuenta, de hecho, si miramos la señal, digamos, de cerca, te darás cuenta de que, bueno, rango dinámico hay muy poco. Es decir, este bajo es súper, súper chorizo. Fíjate en este medidor de aquí lo poco que fluctúa. Fíjate. Fíjate que aquí hay una fluctuación mínima. Es verdad que si yo quisiera amorcillarlo aún más y convertirlo ya, digamos, en un chorizo cantimpalo, pues es verdad que podría pensar a lo mejor en un compresor muy agresivo, en un limitador, pero probablemente este bajo no está teniendo un problema dinámico, digamos, muy apreciable. Y a lo mejor, pues ni siquiera necesitamos comprimirlo. Fíjate que aquí tengo un segundo bajo que está haciendo, y es un bajo más funcarra, que está haciendo un slap, y aquí sí se nota ya en el propio dibujo que hay golpes mucho más fuertes que otros. Fíjate. Fíjate en el medidor, como aquí ya sí empezamos a ver una fluctuación un poco más apreciable, ¿no? Es decir, aquí probablemente si yo me encontrara este bajo en una mezcla, a lo mejor sí querría al menos controlar esos picos. Luego tenemos aquí un bajo que está tocado con púa. Fíjate en este bajo de aquí. Fíjate que en este caso también, si miras el medidor, tenemos una fluctuación enorme, especialmente en algunos golpes. Y de hecho, en este bajo probablemente, si yo me lo encontrara en una mezcla, tendría que tener en cuenta que es un bajo tocado con una púa y probablemente a la hora de comprimirlo, que necesita compresión porque tiene un problema dinámico, pues probablemente yo tengo que tener en cuenta eso, tiene golpeo de púa y necesito mantener ese golpeo de púa. Aquí tienes un cuarto bajo, que es el bajo en el que yo estoy trabajando hoy, y es un bajo que está tocado con los dedos. Fíjate que también en la propia, digamos, en la propia onda ya se puede ver que hay tramos que están más fuertes, tramos que están más débiles. Fíjate, escúchalo.
Fíjate que este bajo además suena más opaco que los anteriores porque está tocado con la yema del dedo y lógicamente no hay púa que digamos que acentúe, o no hay pellizco que acentúe el medio agudo del bajo. En todo caso, fíjate que estamos escuchando 4 señales de bajo muy diferentes. En el caso de los bajos electrónicos suelen ser bajos muy estables porque ya suelen venir preprocesados, entre otras cosas. Y en el caso de los bajos tocados por un ser humano, fíjate que el bajo es un elemento tremendamente dinámico y además es un elemento que contiene mucho del contenido del grave de la mezcla, por eso hay que tenerlo bien controlado. Yo en el caso de probablemente este bajo de aquí o este bajo de aquí pensaría en quizá controlar su rango dinámico, pero no perder el ataque. Pero en el caso de este bajo que está tocado con dedo y que no tiene ataque per se, no tiene transitorio, probablemente el acercamiento a la compresión sería distinto. Y de hecho yo voy a abrir aquí un compresor y voy a abrir aquí otro compresor y vamos a hacer 2 tipos de compresión distinta para, uno, respetar el ataque y el transitorio de un bajo que tiene púa o que tiene, digamos, pellizco, y 2, hacer una compresión mucho más agresiva donde no respetamos el transitorio y lo que hacemos es intentar convertir el bajo en una señal muy, muy, muy estable. Y de hecho, si tú quieres conocer los parámetros de inicio que yo utilizo en mis mezclas, no solo para mis compresores, sino también para mis ecualizadores, recuerda que te he preparado las tablas maestras de EQ y de compresión, que son, bueno, pues unos documentos en PDF que te pueden ayudar a, justo una vez que hayas hecho el ejercicio de voy a analizar lo que tengo en crudo, voy a intentar entender el objetivo final que tengo, trazo ese puente. Y ahora pues voy a tener un compañero que me ayude a por lo menos setear mis EQs y mis compresores para tener unos parámetros de inicio y a partir de ahí retocar, escuchar y analizar si estoy consiguiendo lo que quiero. Son 2 documentos en PDF completamente gratuitos que puedes descargar en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/tablas. No te lo pienses, bájatelos porque creo que te pueden ayudar mucho con eso, con los parámetros iniciales de tus EQs y de tus compresores para bombo, caja, bajo, guitarra, voces y una vez más, una vez que hayas hecho el ejercicio de analizo lo que tengo, entiendo lo que quiero conseguir, estoy convencido de que esas tablas maestras de EQ y de compresión, bueno, pues pueden ser un buen punto de partida para ti. Volvemos al ejemplo del bajo y en primer lugar yo voy a abrir aquí un compresor. Vamos a intentar, por ejemplo, aquí vamos a intentar abrir un compresor, el compresor nativo que trae nuestro DAW. Aquí no hace falta, digamos, plugins de terceras marcas. Y fíjate que habíamos hablado de que este bajo en concreto de aquí, que es el que vamos a trabajar, fíjate que aquí tenemos el medidor fluctuando y probablemente, si yo me encontrara un bajo así en una mezcla, yo pensaría en decir, bueno, yo quiero seguir manteniendo la pegada esa, el pellizco, y a lo mejor lo que quiero es atenuar un poquito la señal en los picos más fuertes para que el bajo, bueno, pues tenga menos diferencia de volumen entre el pellizco y lo que es digamos, la parte que, bueno, pues más del grueso del bajo. Entonces yo pensaría, para empezar, es decir, a ver, yo solo quiero realmente comprimir los picos. Luego, ¿con qué agresividad los quiero comprimir? Probablemente con una agresividad buena. Me voy a poner con un ratio 15:1 para empezar a hablar. Y además le voy a poner un ataque donde le demos tiempo al compresor, por un lado, a actuar suficientemente rápido para atenuar esos picos, pero por otro lado que no nos cepille el ataque, el transitorio intrínseco de la propia pista. Yo le voy a poner un ataque inicial de 15 milisegundos y luego el release lo voy a poner también en 25 milisegundos. ¿Para qué? Para que ¡pap! Ataque el pico y suelte. Y luego voy a jugar con el umbral para solo tener atenuación en los, digamos, en los picotazos del bajo. De hecho, fíjate que probablemente nuestro ataque no está siendo lo suficientemente rápido y el compresor no reacciona suficientemente rápido al golpeo. Vamos a ver con un ataque más rápido. De hecho, podríamos pensar en decir, bueno, yo tengo este bajo ya un poquito más controlado, pero aún así probablemente todavía tengo algunos picos. Podríamos pensar ahora en un limitador y decir, vale, vamos a irnos con el limitador que trae nuestro DAW de serie y vamos a intentar pues linkar tanto el umbral como el ceiling para seguir, digamos, bajar aquí para cuando llegue el momento de los picotazos, ¡pam!, que el limitador los pare de una forma más agresiva. Fíjate. De hecho, podríamos hacer una comprobación. Yo puedo ahora generar una pista de audio nueva en mono, le voy a poner una salida para que tú puedas escucharla y le voy a poner una entrada que va a ser un bus para poder, digamos, grabar lo que está pasando aquí, pues grabarlo en esta pista. De hecho, yo le voy a poner aquí una entrada que sea un bus, por ejemplo, el bus 60,
y esta pista la vamos a rutear al bus 60. Así, lo que está sucediendo en la pista 1 se va a grabar en la pista 2 con el, digamos, con el procesamiento dinámico aplicado tanto el compresor que hemos hecho aquí como el limitador. Fíjate. Fíjate cómo ahora la pista resultante es una pista donde ya no hay tanto picotazo, es decir, es una pista que es mucho más homogénea en cuanto a volumen, se ha quedado un poquito más floja que la original, probablemente porque este ceiling está muy abajo, la podemos simplemente cambiarle un poquito el gain. Y fíjate que ahora nuestros picos y nuestros choricillos pues se parecen un poquito más. ¿Esto qué significa? Que estamos haciendo el trabajo que queríamos. Hemos dicho que queremos controlar un poco esos picos, pero mantener la naturalidad del bajo. Y aquí tenemos una pista que ya es mucho más estable. ¿Por qué? Porque una vez más hemos intentado comprimir y utilizar nuestras herramientas de tratamiento dinámico con cabeza y con oreja. De hecho, nos vamos a ir ahora al otro bajo. Este bajo que estábamos hablando, que es un bajo tocado con los dedos. Para este bajo probablemente yo voy a tener un acercamiento distinto. ¿Por qué? Porque aquí no hay ataque, aquí no hay pegada. Aquí lo que quiero es convertir este bajo en una morcilla de Burgos. Voy a abrir un compresor y voy a pensar en unos parámetros mucho más agresivos, tanto de ataque como de ratio, ¿no? Voy a pensar en un ataque ultra rápido, voy a pensar en un release mediano, voy a ponerlo en 50 para empezar, voy a pensar en un ratio brutal, un ratio de probablemente 15, 20, para decir, voy a super comprimir este bajo. Y luego voy a bajar el umbral para que todos los golpes sean comprimidos. De esta forma, lo que consigo es que el bajo, en sus partes más fuertes, empiece a atenuarse y en sus partes más débiles empiece a subir de volumen. De hecho, vamos a escucharlo un momento. Fíjate que el compresor tiene un ataque tan sumamente rápido que el bajo está empezando casi a distorsionar. A lo mejor hay que, bueno, pues poner un ataque un poquito más, digamos, más moderado. Vamos a ponerle 5 milisegundos, va. Fíjate que el compresor ahora está comprimiendo las partes más fuertes, pero cuando llega aquí casi que todavía no está tocando. Aquí podríamos bajar un poquito más el umbral y también vamos a compensar un poco la ganancia de salida. ¿Para qué? Para subir esas partes más flojas y, bueno, pues atenuar con el compresor las más fuertes. Fíjate que el compresor atenúa sobre todo las partes más fuertes y las más débiles las está comprimiendo menos y la compensación de ganancia las va a subir un par de dBs. De hecho, este bajo, fíjate que tiene unas partes donde toca muy grave, bom, 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 y luego hace un dibujo, bim, bim, bam, bom, 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 bom. Nosotros podríamos intentar hacer una compresión multibanda y decir, voy a comprimir solo mi zona de grave. ¿Para qué? Para que cuando haya mucho grave lo atenúe un poco el compresor multibanda y cuando haya menos grave le sume un poco de redondez. Fíjate que además yo voy a abrir en este caso un plugin que no es nativo porque Pro Tools no trae un compresor multibanda. Entonces este es, pues bueno, uno de los motivos por los cuales pues uno podría pensar en la opción de comprar un plugin de una tercera marca porque tu DAW no lo trae y lo necesitas. Yo en este caso utilizo el C4 de Waves y fíjate que yo voy a establecer mi zona de grave pues probablemente hasta 100 hercios o así y yo solo voy a comprimir esta zona. ¿Cómo? Pues seteando el umbral que está aquí para que, bueno, todo el bajo sea comprimido un poquito y lo que voy a hacer es ponerle un rango de reducción de, por ejemplo, 4 dBs, pero también le voy a poner un rango de recuperación de ganancia de 3 o 4 dBs. ¿Para qué? Para que este compresor comprima solo la zona de 20 a 100 y cuando haya mucho subgrave lo atenúe un poco, 4 dBs como máximo, y cuando haya poco subgrave le sume, pues eso, 3 dBs. Fíjate. De hecho, podemos intentar sumar un poquito más de subgrave cuando toca las notas más agudas. Fíjate. Si te das cuenta, este compresor atenúa sobre todo cuando hay bastante pegada del bordón de la cuerda más gorda y cuando el bajista se va a hacer notas más agudas, ¡bum!, le estamos sumando un poquito de subgrave. De hecho, incluso podríamos pensar en decir, bueno, este bajo ya está muy, digamos, mucho más estable, pero aún así nos podría venir bien ponerle digamos, un freno max. ¿Por qué? Porque el bajo contiene mucho contenido en esa zona de grave y es muy peligroso tenerlo, digamos, voy y vengo en cuanto a volumen. Podríamos pensar en un limitador para decir los picos más fuertes
vamos directamente a pararlos con un brick wall, con un limitador que es un muro que por encima del umbral todo va a ser, digamos, chafado. Fíjate. Fíjate que tenemos en las partes más débiles atenúa un poquito y en las más fuertes hasta 2 dB. Yo puedo, bueno, decir, me voy a ir a 9,5. Y fíjate, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a coger esta pista, vamos a rutear nuestra pista al bus 60 y vamos a grabar el resultado y vamos a ver si lo que estamos haciendo nos está entregando un bajo tal y como queremos. Nosotros queremos un bajo que ya no tenga esta fluctuación, que sea mucho más estable en cuanto a volumen y también que sea mucho más redondo en cuanto a peso de su grave en las notas más agudas. Vamos a ver si esto está funcionando o no. Fíjate cómo ahora nuestro bajo resultante ya no tiene, por ejemplo, una diferencia de volumen tan abismal entre esta parte y esta parte, sino que ya se está atenuando esa diferencia. Aquí hemos bajado un poco el volumen, aquí hemos conseguido subir un poco el volumen. Este bajo todavía tiene una diferencia dinámica entre las partes más fuertes y más débiles que todavía se aprecia incluso a simple vista. Lo que podríamos hacer es seguir bajando el umbral del limitador para, bueno, pues que comprima un poco más esta parte para atenuarlo un poco más y así se va a parecer un poquito más a esta. Fíjate, si ahora grabamos. Fíjate cómo ahora la pista resultante es una pista muchísimo más estable. De hecho, fíjate cómo era la anterior y cómo al seguir apretando al limitador, pues tenemos una pista más estable donde ya apenas hay diferencia entre esta parte y esta. Y una vez más lo que estamos haciendo, camarada, es pensar qué tengo en crudo, a dónde quiero llegar y cuáles son las herramientas de tratamiento dinámico que me pueden ayudar. En este caso hemos utilizado un compresor para empezar a atenuar los golpes más fuertes y subir un poquito los más débiles. Luego hemos utilizado un compresor multibanda para redondear el subgrave, especialmente de las partes más agudas, y luego incluso hemos utilizado un limitador para decir, voy a chafar un poquito más todas las notas y voy a tener una señal más amorcillada, que es lo que estoy buscando una vez más. Cuando he hecho el análisis, he pensado que este bajo es muy dinámico, que no quiero mantener su transitorio y que quiero un bajo mucho más estable que me va a ayudar mucho más en mi mezcla. Y espero que te haya inspirado mucho este vídeo, camarada, no solo para, bueno, profundizar un poco en lo que es la compresión o el tratamiento dinámico de los bajos, que son señales, especialmente los bajos tocados por seres humanos, son señales súper dinámicas y hay que controlarlas porque contienen mucho contenido en grave y pueden ser muy peligrosas en la mezcla. Pero espero que también este vídeo te inspire para entender que todo está aquí y que todo está aquí y que el análisis de lo que hay en crudo, digamos, el diseño de dónde quiero llegar y el trazar ese puente, lo que te va a decir qué herramienta de tratamiento dinámico, incluso qué parámetros debes utilizar. Por eso los chungotips de YouTube de cómo procesar un bajo en compresión, siempre pone un ratio de 8:1. No tienen ningún sentido si tú no haces un análisis y entiendes si realmente esos son los parámetros que tu bajo en tu mezcla necesita, porque como has visto, hay muchísimos tipos de bajo diferentes, hay muchísimos tipos de señal diferente, te vas a encontrar en muchísimos escenarios diferentes a la hora de mezclar, y aquí está la respuesta a los parámetros, a qué tipo de compresor, incluso qué limitador o incluso qué tipo de tratamiento dinámico necesitas hacer. Así que recuerda, aquí quien entrega resultados es el ingeniero, no el plugin. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de procesar nuestras pistas. Por último, recuerda que si quieres profundizar en el tratamiento dinámico, no solo de tus bajos, sino de tus bombos, de tus cajas, de tus guitarras, de tus voces, te he preparado las tablas maestras, tanto de EQ como de compresión, que contienen una serie de, digamos, de parámetros iniciales que puedes utilizar una vez que has hecho el ejercicio de tengo esto en crudo, quiero llegar a este objetivo. ¿Cuál sería el mejor parámetro inicial para empezar a ecualizar por un lado y a comprimir por otro? Son dos documentos que además contienen un montón de, digamos, de parámetros tanto de rangos frecuenciales como de ataque, de release y de ratio para tus EQs y para tus compresores. Y como te decías, son dos PDFs completamente gratuitos que puedes descargar en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/tablas. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.